Noción intuitiva del límite. Vamos a verlo desde el punto de vista gráfico. Observa esta expresión, es la abreviatura para límite, LIM, y f de x es donde vamos a escribir la función a la cual queremos obtener el límite. Esto se lee x tiende a o x se aproxima a. Y este valor de a siempre es un valor en x. Y el resultado de un límite siempre es un valor en y. Entonces lo que tú estás viendo es, cuando yo analizo cierto número en x, quiero saber hacia qué valor de y se está acercando. Un límite es acercarse lo más posible a este número en x para saber a qué número de y corresponde, pero sin estar en el lugar, sino es lo más cerca posible sin estar en el valor. Para que un límite exista, sus límites unilaterales deben existir y deben ser iguales. Unilateral se refiere a que cuando te acercas a un valor en x, recuerda en la recta numérica, solo te puedes acercar por la derecha o por la izquierda a un valor en x. Entonces, quiere decir que los unilaterales es aproximarte por la derecha y aproximarte por la izquierda. Por ejemplo, si estamos pensando en el número 3, el número 3 decimos que x tiende a 3, nuestro límite. Si me quiero aproximar unilateralmente por la derecha, entonces lo que tengo que hacer es pensar en un número que esté a la derecha, pero lo más cerca posible. Si pienso que el 4 está a la derecha es correcto, pero está demasiado lejos. 3.5 sigue estando muy lejos, debe ser lo más cerca posible. 3.1 ya sería cerca, más cerca, 3.01, más cerca, 3.001, así de cerca. Si pienso en la izquierda del número 3, unilateralmente aproximar límite por izquierda, entonces a la izquierda del 3 es correcto que está el 2, pero está muy lejos. 2.5 está un poco más cerca, pero sigue siendo lejos. Hablando de límites, es lo más cerca posible. Entonces, más cerca del número 3 por el lado izquierdo sería un 2.9, y más cerca 2.99, y más cerca 2.999, etc. Es lo más cerca sin ser el número 3. Los límites unilaterales se representan de la siguiente manera. Si es por derecha, le vamos a poner un signo más. Y si es izquierda, le vamos a poner un signo menos. Aquí te doy un ejemplo, un límite cuando x tiende a 1 de 3x menos 5. 3x menos 5 gráficamente es una línea recta, es una función lineal. Y queremos analizar el número 1 en x. ¿Qué está sucediendo cercano al 1? No queremos que pasa en 1, sino cerca de 1. Entonces vamos a pensar, aquí está el 1, y lo que queremos pensar es qué pasa acá y acá, que son su derecha y su izquierda. Esta es la derecha, quedaría acá. Esta es la izquierda, quedaría aquí. Entonces, no quiero el 1, sino la derecha y la izquierda de ese 1, lo más cerca posible del 1, sin estar en el 1. Y la respuesta del límite va a ser el valor de y de esos límites. Así que obtengo los límites unilaterales y me enfoco en 1 por izquierda. Entonces, gráficamente, aquí estoy, este es el 1, me voy a su izquierda y me coloco en la gráfica pensando en el número 1 por izquierda y veo el valor de y que tiene ese límite, que aproximadamente es menos 2.000, algún número que tú quieras considerar, y eso quiere decir que en realidad tiende a menos 2. Si analizamos 1 por el lado derecho, aquí estaríamos lo más cerca posible del 1 por el lado derecho, y vemos en la gráfica lo más cerca posible
sin ser menos, sin tocar el 1 y vemos el valor de y es algo así como menos 1.99, lo que tú quieras aproximadamente, y esto tiende a ser menos 2. Para que un límite exista, recuerda que los límites unilaterales deben existir, y si existen, porque me dieron respuestas numéricas, existen y además son iguales. Eso significa que el límite existe y vale menos 2. Entonces, cuando me aproximo en esta zona donde está el 1 en X, tanto por derecha como por izquierda, aproximarme por derecha es por acá, aproximarme por izquierda es por acá, y tienden a ser menos 2, ese es el límite. Pero tienes que hacer el análisis por la derecha y por la izquierda y por la derecha, aunque se vea obvio aquí en la gráfica. Aquí te tengo otro límite, el límite cuando x tiende a 2 de esta función racional. Así que vamos a ubicar el número 2, está aquí. Aquí puedes observar que en la racional tiene una asíntota vertical, no hay gráfica en el número 2. Pero en límite no importa, porque en el límite no estás preguntándote qué pasa en 2. Si nos preguntáramos qué pasa en 2, pues no hay ningún valor en 2. Pero no nos importa el 2. El límite es qué pasa cerca del 2. Y específicamente por su derecha y por su izquierda. Entonces, ese es el concepto de un límite. Entonces, 2 por la derecha es pensar 2 por la derecha y voy observando qué pasa con mi gráfica lo más cerca de 2 sin ser 2, pero por el lado derecho, y observo que mi gráfica tiende a ser infinito positivo porque va hacia arriba. Recuerda que la respuesta de un límite es el valor de y el valor de y es un número muy grande cuando me acerco a 2 por la derecha. Y cuando lo analizo del lado izquierdo, estamos en esta zona, en 2 no hay nada, en 2 por izquierda, al ir viendo, esta gráfica tiene un valor negativo e infinito. Así que cuando la respuesta me da infinito, se considera que ese límite no está existiendo. No existe este 2 por derecha y este 2 por izquierda tampoco existe. Ninguno de los dos existe. Por lo tanto, rompe la regla de que los límites unilaterales deben existir. Así que este límite no existe y debes escribir tu conclusión. No existe este límite. Aquí tenemos otro ejemplo. Es un límite cuando x tiende a 3. No te escribo la función, no es necesario porque te estoy dando la gráfica. Esta es una función que está definida por partes. Y vamos a obtener el límite en el número 3. Aquí estaría el número 3 y no me importa qué pasa en 3. En 3 aquí hay una separación. Pero no quiero saber qué pasa en 3, quiero saber qué pasa cerca del número 3. Por la derecha y por la izquierda, ¿recuerdas? Eso es un límite. Así que analizamos el lado derecho del 3, es aquí aproximadamente, y me voy buscando dónde está mi gráfica y nos queda aquí. Así que de aquí vas a buscar el valor de y tiende a ser muy cerca de 4. Y 3 por izquierda, aquí estaríamos a la izquierda del 3, lo más cerca posible, buscamos, nos ubicamos aquí, estamos a la izquierda del 3 y vemos el valor de y aproximadamente es 2. ¿Te acuerdas que para que un límite exista, sus límites unilaterales deben existir? Y efectivamente, si existen, nos dieron respuestas. Pero el problema es que deben ser iguales también, no solo existir. Y como son diferentes, concluimos que este límite no existe porque los límites unilaterales son diferentes.
También te podría suceder que no existiera, por ejemplo, una parte de la gráfica. Por ejemplo, si esta línea morada no estuviera y cuando buscaras el límite por la derecha del 3, pues no habría nada. Entonces dirías, ah, pues el límite por la derecha no hay nada, no existe. Entonces también por esa razón podría ser suficiente para que un límite no exista. Entonces, cuando un límite te da infinito, no existe. Cuando no hay nada por el lado derecho o por el lado izquierdo, o sea, no hay gráfica en esa parte de la derecha o la izquierda, tampoco existiría. Porque, en resumen, un límite debe existir cuando sus límites unilaterales existen y son iguales.